Vamos a partir entonces con la clase de hoy de diagnóstico grupal y vamos a partir con una definición general, un poco como para ponernos a tono, ¿no? El diagnóstico grupal requiere la participación activa de los miembros del grupo que logren identificar diversos aspectos que determinan una realidad determinada con la finalidad de intervenirla para producir un cambio, ¿no? Hasta ahí suena sencillo. Que piensen cuáles son las dificultades o necesidades del grupo en torno a la tarea que los convoca. Y en este caso, pues el rol del coordinador grupal o el rol del facilitador, que en este caso es el interventor psicosocial, será la de facilitar el despliegue de este proceso grupal, para lo cual empleará técnicas específicas. Entonces, fíjense que es una definición bastante sencilla y que da cuenta, pues, básicamente de lo que se espera que ocurra, pues, en ese momento, ¿no? Fíjense que claramente dependiendo del ámbito pues, de aplicación, ¿no? O el ámbito de intervención, claramente pues el diagnóstico va a variar, ¿no? O sea, en relación a el tipo de diagnóstico que tengan que hacer. Si se trata, por ejemplo, de un grupo terapéutico, claramente el diagnóstico va a estar pensado en la salud. O sea, la salud es lo que de alguna manera va a estar, digamos, a la base de ese análisis que va a hacer el grupo respecto de, digamos, los distintos determinantes de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que de alguna manera explican, pues, o comprometen, pues, la salud, en este caso mental, de ese grupo, ¿no? Ahora, si se trata de un grupo de aprendizaje, un grupo de formación, claramente tendrían que pensar cuáles son los determinantes que comprometen pues el aprendizaje de ese grupo, ¿no? Si se trata de un grupo de trabajo, si se trata de un equipo que pertenece a una institución pública o privada, se tendría que pensar los distintos determinantes que afectan el desempeño laboral, ¿no? Entonces, claramente, el diagnóstico va a variar dependiendo pues, del ámbito de intervención, ¿no? Y esto es algo que es como básico, ¿no? Es muy importante que también sepan que dependiendo justamente de ese ámbito de intervención, si se trata de salud, digamos, no está de más anteponer, digamos, este término, ¿no? Que el grupo efectivamente sepa que están haciendo un diagnóstico, ¿no? Yo sí creo que evidentemente todos los psicólogos hacemos diagnósticos, pero no necesariamente todos explicitamos a nuestro grupo de intervención que estamos en eso, ¿no? Entonces puede ser que de pronto, de alguna manera, eh, le pidamos al grupo que piense tal cual cuáles son las dificultades o necesidades que tienen en torno a algo, ¿no? Y de ahí de manera indirecta están haciendo un diagnóstico, pero quizás si se explicita puede ser que los predisponga, ¿no? Y que creen que de pronto y que de pronto terminen quizás sin querer queriendo psicopatologizando una situación. Obviamente, como les digo, estas son cuestiones que tienen que ver ya bien con posturas, pero para ponerlo de manera general y para pensarlo de forma introductoria, que es lo que ustedes están haciendo hoy, bueno, siempre se espera al inicio de una intervención psicosocial que un grupo realice justamente un diagnóstico, ¿no? Y ese diagnóstico coincide por lo general con un momento de constitución del grupo, ¿no? Que es un poco ese momento que les he hablado en otras clases, que está relacionada con el tiempo, ¿no? En el que se conocen, en el que se empiezan a establecer una red de procesos identificatorios, en donde se conforma esta ilusión grupal, en donde se crea, digamos, este sentimiento de sí grupal, este sentido de unidad. O sea, todo esto del diagnóstico coincide con esa fase del grupo, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante porque de alguna manera, a propósito de que el grupo empieza a pensarse, digamos, sirve como pretexto para que se desplieguen otros procesos subjetivos que van a permitir luego que ese grupo luego se convierta en un grupo, ¿no? Entonces, esto es algo importante, sobre todo para que nosotros de alguna manera como interventores psicosociales podamos, digamos, saber cómo ubicarnos frente a ese grupo, ¿no? Y nuestra posición va a ser esa, la de facilitar que se dé el despliegue de ese proceso, ¿no? Que el grupo pueda pensar los diversos aspectos que determinan
una realidad o que determinan la realidad de ese grupo, que puedan pensar cuáles son las dificultades que tienen, que puedan pensar las necesidades que tengan y, bueno, a partir de allí puedan justamente luego pasar a otro momento en donde, a propósito del diagnóstico que hagan, puedan pues levantar una propuesta pues de trabajo, ¿no? Un plan de trabajo concreto ellos mismos, ¿no? Que obviamente va a estar conducido o facilitado por nosotros. El diagnóstico participativo es una herramienta que es demasiado útil, ¿no? También en algunos autores pues, de la psicología social la llaman investigación-acción participativa, y que tiene que ver básicamente con ese momento en el que el grupo, justamente a propósito de la participación de los diferentes miembros que compongan ese grupo, logran conocerse, ¿no? Logran establecer, como les decía, redes, logran establecer relaciones, logran establecer vínculos, ¿no? Eh, y bueno, esto que les voy a presentar hoy acerca de lo que es el diagnóstico participativo está basado en un manual que propone, o bueno, que fue más bien diseñado por el Departamento de Participación Social y Gestión de Usuario del Servicio de Salud Metropolitana del Sur Oriente, ¿no? Así que esto es una información que viene del sector de la salud pública, ¿no? de Chile, y como para que sepan más o menos, digamos, cuáles son las referencias, ¿no? De dónde vienen, ¿no? Obviamente es un manual que está basado básicamente pues en el trabajo que han hecho en terreno, específicamente en el sector de salud, ¿no? Entonces, fíjense, lo que sería un diagnóstico participativo, ¿no? Un diagnóstico participativo permite identificar, explicar y comprender los problemas que afectan, en este caso, por ejemplo, la salud, pero también los problemas que pueden afectar el aprendizaje y o el logro de una tarea de un grupo en un contexto determinado. Yo esta parte la amplié acá porque claramente como se trata de un manual que se levantó, digamos, desde el sector de salud, lo hacían, digamos, acotado a esto, ¿no? Al tema de salud. Yo lo amplié porque claramente los ámbitos de intervención pueden ser otros, además de la salud, un poco pensando en ustedes que están en un momento, digamos, preliminar, ¿no? Que están justamente formándose en esto. Entonces, justamente como para que sepan que hay un abanico de posibilidades, ¿no? Que esto que se puede de alguna manera, o que esto que se hace en el sector de salud es algo que se puede también trasladar a otros ámbitos, obviamente, que van a variar en función pues de la tarea pues del grupo, ¿no? Entonces, permite identificar, explicar y comprender los problemas que afectan la salud. Añadiríamos el aprendizaje si se trata de un grupo de formación y añadiríamos la tarea si se trata, por ejemplo, pues de un grupo que está, no sé, relacionado pues con un equipo de trabajo, etcétera, ¿no? Permite a los equipos de intervención contactarse con un grupo, con una institución o con una comunidad y abrir espacios para el encuentro y el diálogo, ¿no? En materias de interés común con los participantes. Se supone que el diagnóstico participativo, ¿no? De alguna manera es algo que va a permitir no solamente que estas personas que conforman, digamos, este grupo puedan identificar cuáles son, digamos, los aspectos que comprometen pues, el logro de sus fines, sino que además se puedan potenciar otras cuestiones, ¿no? Yo les estaba diciendo que se pueda producir una red identificatoria, que se puedan conformar relaciones, y la idea con la participación es que se pueda justamente promover vínculos sociales más paritarios, cooperativos y solidarios. Esa es como la visión, ¿no? Que suena como a una utopía, porque en realidad no es tan sencillo, sabiendo un poco cómo está la sociedad hoy, pero básicamente la idea es esa, ¿no? Que si se propone, si nosotros como interventores psicosociales promovemos diagnósticos participativos, de alguna manera en las comunidades, de alguna manera sembramos, si se quiere, como una especie de semilla, por llamarlo de alguna manera, en esa comunidad y que permita justamente intencionar en los miembros que conforman esa comunidad justamente eso, ¿no? Un vínculo que sea justamente más solidario, más paritario, más cooperativo. Fíjense lo que dicen en este manual, ¿no?
el diagnóstico participativo constituye una oportunidad democrática para que toda la comunidad participe. En este sentido, las organizaciones comunitarias deberán buscar la participación amplia y activa de sus miembros y en lo posible de toda la comunidad, desde la definición de problemas hasta la formulación de conclusiones. Es importante que la comunidad no se limite a actuar como fuente de información, sino que, por el contrario, conozca y participe en la formulación de los objetivos, métodos y en los resultados de la realidad que diagnostica. ¿Qué significa todo eso, dicho en otras palabras? Que la comunidad, de alguna manera, logre reconocerse como comunidad, en principio, pero que también al mismo tiempo se empiece a estimular cierto sentido de responsabilidad social, ¿no? En qué medida los diferentes actores que conforman una comunidad o que dan vida a una comunidad determinan el destino de esa comunidad, ¿no? Y en ese sentido, lo que vayan a diagnosticar puedan de alguna manera entender que va a estar al servicio de la vida de aquellos que conforman o habitan esa comunidad. Así que no solamente se va, digamos, a circunscribir a un mero intercambio de información, ¿no? A decir o a responder en función de ciertas preguntas que sean de alguna manera facilitadas por los interventores psicosociales, a transmitir información. O sea, como que si se tratase de una especie de preguntas y respuestas tipo cuestionario. Eso no funciona, eso no tiene mayor trascendencia, ¿no? Cuando nos convertimos en una especie de, cuando, digamos, las personas que conforman parte de un grupo o de una comunidad terminan de alguna manera asumiendo digamos, las preguntas que vengan de parte del interventor o realicen las actividades o ejercicios, ¿no? En función de diferentes técnicas que iremos aprendiendo, si las hacen por hacerlas, por cumplir, digamos, con un protocolo, ahí no va a pasar nada. No va a pasar nada en términos de que se va a quedar básicamente en una cuestión, básicamente como un trámite, ¿no? Se va a convertir en una especie de trámite, en algo frío, que va a estar completamente desconectado, pues, de la realidad que puedan estar, pues, atravesando, ¿no? Y que puedan estar, pues, determinándolas, ¿no? A esa comunidad. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Que una comunidad se sienta comunidad. Y esto puede sonar como muy simple, pero es bastante complejo, porque claramente es un poco lo que estamos viendo hoy, ¿no? Con lo que está pasando a nivel social. No necesariamente los vecinos se sienten vecinos, no necesariamente aquellas personas que hacen vida a una comunidad, o mejor dicho, no necesariamente esas personas que habitan una comunidad hacen vida, digamos, en comunidad. A lo mejor comparten un espacio, un territorio, eh, digamos, qué sé yo, logran de alguna manera servirse, ¿no? de los bienes de esa comunidad, puedan de alguna manera recurrir, pues, a algunos establecimientos comerciales y servirse de ellos, de pronto interactuar eventualmente, pero no pasa más allá de eso, ¿no? Y claramente, en este caso, no estamos hablando de nada de lo que estamos viendo acá en este título, ¿no? Al inicio, pues, de esta diapositiva. Probablemente no necesariamente hay un vínculo ni solidario ni cooperativo, simplemente se tratan de personas que habitan un mismo espacio y punto, ¿no? Eso no significa que uno tiene que necesariamente, para no caer en caricaturas, no necesariamente se trata de que todos los miembros de una comunidad se conviertan en los mejores amigos, ¿no? Y que se conviertan en familia. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho justamente de lo que les decía antes, ¿no? Del sentido de responsabilidad social, de cómo cada quien que forme parte de ese territorio de alguna manera determina el destino, pues, de esa comunidad, ¿no? Entonces, para uno sentirse parte de una comunidad y para sentirte comunidad, ¿no? Tiene que suceder algo que me parece que es importantísimo, que tiene que ver con el sentido de interdependencia, un poco lo mencionamos en las primeras clases, ¿no? De cómo de pronto lo que pasa, digamos, en un punto, digamos, de la comunidad afecta indirectamente al otro espacio, ¿no?
que se logre de alguna manera crear pues cierto sentido pues de convivencia, ¿no? Y eso por supuesto tiene que ver con hacer ciudadanía. Ahora, hay una cuestión, y esto ya sí se sale pues de la clase en el sentido estricto de la palabra, pero me parece que está bastante relacionado, que tiene que ver justamente con lo que entendemos por comunidad, ya no necesariamente, digamos, relacionándola como con un territorio específico, sino como relacionándola justamente con lo común, ¿no? ¿Qué sería la comunidad? La comunidad sería lo común. ¿Y qué sería lo común? Lo común sería justamente, digamos, por ejemplo, un sentimiento de pertenencia, pensando en algo más bien subjetivo, pero también está relacionado lo común con sentirse en deuda con la comunidad, pero con la comunidad no necesariamente en el sentido amplio de la palabra, sino justamente con todos aquellos que nos hayan conferido como un lugar, digamos, social, ¿no? Y aquí entra un poco, digamos, todo el tema, por ejemplo, de la transmisión, ¿no? Transgeneracional, eh, de cómo de pronto es tan importante que cada persona que llega al mundo tenga un lugar en el otro, ¿no? Que tenga un lugar en el otro es una condición mínima de posibilidad como para insertarse en cierta genealogía, ¿no? Y eso tiene que ver básicamente con el hecho de que si un niño llega al mundo o una niña llega al mundo, que esa niña o niño tenga un lugar en su grupo familiar primario. Que tenga un lugar significa que sea amparado, que sea cuidado, que sea investido, ¿no? Que sea amado. Y eso justamente es lo que le va a permitir sobrevivir, ¿no? E ingresar luego a la cultura, ¿no? No solamente requiere de cuidados básicos relacionados, por ejemplo, con la comida o la alimentación, la higiene, sino que también requiere de amor, ¿no? Y eso le va a permitir al niño o niña sentirse parte, ¿no? De una comunidad que en este caso es la familia y luego a partir de allí pueda ingresar, ¿no? A otros mundos sociales, que en este caso van a ser los amigos, la escuela, el jardín, etcétera, ¿no? Y eso después se va como ampliando. Entonces, esto que les estoy diciendo es demasiado importante porque es, digamos, la condición de posibilidad para que luego este sujeto que fue reconocido por otro pueda darle un lugar eventualmente a otro sujeto del mundo, ¿no? Y se pueda establecer una especie de cadena, ¿no? De transmisión que permita justamente que las personas entiendan que son interdependientes, ¿no? Que lo común es que nadie se rasca solo la propia espalda, ¿no? O su propia espalda, o su espalda, para no ser redundante. Nadie se rasca la espalda solo, ¿no? Y si lo hace con dificultad, ¿no? Cuesta. Entonces, esto se relaciona muchísimo, obviamente, y no me voy a extender porque es algo que va más allá pues, de lo que nos convoca hoy, pero sí me interesa mencionarlo porque por lo que estamos aquí hablando en esta diapositiva, ¿verdad? Estamos hablando de promover pues, la participación ciudadana, para promover vínculos sociales paritarios, cooperativos y solidarios, y claramente esto es algo que se contrapone por completo a un modelo neoliberal, ¿no? El modelo económico neoliberal justamente lo que propone es lo contrario, o lo que intenciona es lo contrario, porque promueve más bien una sociedad de consumo, una sociedad más bien competitiva, una sociedad más bien individualista. Entonces, claramente lo que se produce a nivel subjetivo o a nivel de la subjetividad y a nivel de los intercambios sociales son cuestiones completamente distintas, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba hacer esta mención porque claramente esto tiene repercusiones importantísimas pues luego en la vida cotidiana. Entonces lo común es el sentimiento de deuda. Ojo, estas son cuestiones, esto que les acabo de decir es algo, digamos, es una comprensión, una manera de definir lo que es lo comunitario o lo que es lo común, obviamente desde un paradigma específico que es donde yo trabajo, que obviamente es el psicoanálisis, ya lo saben. Y bueno, existen distintas definiciones de comunidad, pero a mí me interesaba compartirles esta porque me parece que es como muy importante, ¿no? Y que de alguna manera justifica, digamos, el por qué de pronto aparece pues esta idea
de la participación ciudadana, ¿no? Como un norte, ¿no? Como un norte o como una visión que debemos tener presente al momento de intervenir, pues, a los grupos, a las instituciones o comunidades, ¿no? Porque claramente el lazo social está resquebrajado hoy. Y bueno, yo diría que una de las profesiones o uno de los profesionales que van a ser muy demandados, ¿no? En el presente y en el futuro van a ser justamente los psicólogos sociales, ¿no? Porque claramente a propósito de tantas cosas que han ido pasando, ¿no? En los últimos tiempos, se va a requerir de mucho trabajo a nivel comunitario como para que se pueda restituir un poco el lazo social, ¿no? Importancia del diagnóstico participativo. Incorpora el punto de vista de los miembros del grupo, de la institución o comunidad, promoviendo una multiplicación reflexiva que facilita el cambio y el logro de los objetivos. ¿Ok? Yo les diría en una frase, incorpora la subjetividad del grupo. Y esto claramente es demasiado importante porque son ellos los que conocen lo que les está pasando. Son ellos los que conocen, digamos, el entorno en donde se sitúan. Son ellos los que conocen un poco su realidad, solo que es un saber, ¿no? Que de alguna manera está desfragmentado, ¿no? Entre los diferentes integrantes que conforman pues esa comunidad o ese grupo, ¿no? O ese equipo de trabajo. La intención con la intervención es que ese saber fragmentado, ¿no? Que está atomizado, pueda ponerse en común, ¿no? Pueda en una conversación y que pueda justamente integrarse, ¿no? Y a partir de allí puedan tener este grupo, esta comunidad o este equipo o esta institución, puedan tener nuevos insights, ¿no? Que les permitan justamente transformar sus realidades, ¿no? Entonces, es un saber que tienen, pero que de alguna manera lo tienen en potencia, por llamarlo de alguna manera. Está, solamente que hace falta trabajarlo y hacerlo consciente. ¿Mm? Alguna de las ventajas, ¿no? Del diagnóstico participativo. En primer lugar, permite que las personas hagan uso del conocimiento que poseen de su entorno, producto de vivir, estudiar o trabajar en un territorio en un tiempo determinado. Dos, producen sus propias reflexiones, pudiendo ampliar la visión parcial o limitada que se tiene de la realidad, claramente, ¿no? Un poco relacionado con lo que habíamos hablado la vez pasada, por ejemplo, en relación al pensamiento, ¿no? Que claramente se produce otra cosa cuando estamos en grupo, ¿no? Se potencia algo, ¿no? Y evidentemente si estás, digamos, de manera individual, tienes una visión un poco más parcial, más limitada de algún fenómeno, ¿no? De algún hecho o de alguna realidad. Tercer lugar, la visión grupal pues otorgará en consecuencia una mayor riqueza en el levantamiento de la información, ¿no? En cuarto lugar, en el transcurso del análisis de la realidad que los determina, a partir de las impresiones diversas que surgen entre los participantes, se obtiene un nuevo conocimiento, ¿no? Aparece un aprendizaje. Y esto es lo que, por ejemplo, llama Enrique Pichón Rivière, se logra una adaptación activa a la realidad, ¿no? En la medida en que los distintos miembros que conforman ese grupo logran justamente aprender algo distinto de la realidad. Y cuando digo aprender, lo digo con H intercalada. O sea, logran tomar otros aspectos de la realidad, logran visualizar otros aspectos de la realidad. Y esa aprehensión, o sea, cuando logran aprender algo distinto de la realidad, justamente aparece una nueva ecuación simbólica, aparece justamente un pensamiento que permite abrochar algo, ¿no? Que le da un sentido distinto a algo, a alguna experiencia, a alguna realidad, y a partir de allí, justamente, logran posicionarse frente a la realidad de otro modo, ¿no? Y puedan justamente intervenirla, modificarla, hacer algo con ella, ¿no? Ahora, no siempre se puede modificar la realidad porque a veces que las realidades son muy duras, son muy amargas, muy pesadas, ¿no? Muy injustas, ¿no? Y claramente en esos casos quizá el grupo no logra modificarla como tal, pero el solo hecho de pensarlas les permite justamente posicionarse frente a ellas de una manera diferente, ¿no? Saber cómo transitar, ¿no? Y saber cómo resistir juntos, ¿no? Entonces se producen agrupamientos con fines políticos, por ejemplo. Se producen agrupamientos que permiten
a esos distintos miembros que conforman al grupo sentirse acompañados en un momento que pareciera muy difícil pues de sostener de manera individual o de manera solitaria, ¿no? Permite justamente no sentirte en desamparo. Un poco esto es lo que les podría decir en relación a la importancia del diagnóstico participativo y a la importancia justamente de darle espacios a las producciones de subjetividad del grupo. Son ellos los que están situados en el territorio, son ellos los que conocen el entorno. Nosotros, como interventores psicosociales, poseemos otro saber, que quizás es más bien teórico-técnico, ¿no? Y la idea es que ese saber teórico-técnico esté al servicio, pues, de la comunidad, al servicio del grupo, y que ellos justamente logren reconocer la potencia que tienen, ¿no? Y que logren de alguna manera desde allí apropiarse pues del poder que tienen, ¿no? Y enfrentar luego pues el poder más institucional, podríamos decir. Voy a hacer ahorita una comparación entre lo que es el saber grupal versus el saber del equipo, que es un poco lo que ya les estaba diciendo, ¿no? En el saber desde el grupo, las personas desde un grupo piensan su salud, sus aprendizajes o tareas desde el lugar donde están situados, ¿no? Que es un poco lo que hemos hablado, en función de las interacciones que tienen y de los resultados que obtienen de esas interacciones que surgen entre ellos, ¿no? Yo no lo circunscribía solo a interacciones porque hay veces que hay algo más que una interacción, hay veces que son vínculos, ¿no? Y a partir de esos vínculos se producen justamente efectos concretos, ¿no? Desde el saber grupal se reconoce que los problemas pueden surgir desde el dolor, la carencia, la injusticia, ¿sí? A partir de los atravesamientos históricos, políticos, culturales y sociales pues, de ese grupo o de esa comunidad. Fíjense, por ejemplo, que hubo un caso de un grupo que, bueno, que cuando se conocieron, y era un grupo de mujeres, sintieron a las pocas semanas de estar juntas pues en sesión, a la segunda o tercera semana, y esto es como, o a la segunda o la tercera sesión, y esto es parte justamente de los fenómenos grupales, sentían que se conocían de antes, porque se había generado un clima de confianza muy potente, digamos, se generó un clima de confianza de manera muy rápida, ¿no? Entraron en intimidad con mucha rapidez. Y a partir de que entraron, y a partir de eso, de que entraron en intimidad con mucha rapidez, lograron poner en las conversaciones cuestiones que eran muy personales, ¿no? Situaciones que habían vivido, digamos, que habían sido muy penosas, que habían sido muy dolorosas y que de alguna manera explicaban el por qué de pronto habían elegido estar, digamos, juntas en ese momento, ¿no? Este era un grupo que había de alguna manera decidido aprender un oficio, que en este caso era de diseño y confección, y una de las preguntas que les hacía, justamente como para intencionar, ¿no? Un poco la cohesión grupal, el sentimiento de sí, la unidad del grupo, etcétera. Estamos hablando de los primeros momentos del grupo. Una de las preguntas que les hacía era, bueno, estamos de acuerdo en que están acá porque todas comparten, digamos, un propósito. Y el propósito que tienen es el de aprender un oficio en diseño y confección. Quieren aprender costura, quieren aprender un poquito de moda, quieren aprender accesorios. Cada una tendrá de alguna manera un proyecto, ¿no? Distinto, pero lo común es que quieren aprender sobre diseño y confección. Después cada quien verá por dónde se va, si se va por vestuario, si se va por decorar, si se va por accesorios. Pero además de eso, digamos, cuando les precisaba que además de eso estaban buscando otra cosa, quería justamente mostrarles que además de la tarea explícita, además de la tarea manifiesta, había otra tarea latente en ellas que justificaba el hecho de que en ese momento de sus vidas, y no en otro, no antes, no después, sino en ese momento de su vida, decidieran inscribirse en un curso, ¿no? Eso no es casual, ¿no? Estas elecciones se inserta en una historia de vida, se inserta también en un presente, ¿no? Hay un antecedente que es la historia de vida, pero también hay algo del presente que explica el hecho del por qué una mujer decide en tal fecha acudir a una institución, que en este caso era Casa de los Proyectos, a inscribirse para hacer un curso. Entonces estamos apelando allí con esa pregunta a interrogar algo del deseo de esa mujer, más allá, digamos, de lo manifiesto. Lo manifiesto era quiero ser diseñadora o confeccionista, ¿no?
o costurera. Eso era lo manifiesto. Pero lo latente estaba de alguna manera relacionado con un deseo que estaba inconsciente. Y cuando les preguntaba, o cuando les decía, están aquí porque quieren aprender el oficio, pero además están buscando otra cosa, ahí apelaba justamente hacia lo inconsciente, ¿no? Justamente a que pensaran justamente ese saber no consciente que también las determina. Entonces, a propósito de esa pregunta, empezaron a aparecer justamente relatos personales que daban cuenta justamente de ese deseo, ¿no? Y se generó justamente este sentimiento de sí grupal de forma muy, muy precoz. Se dio con mucha rapidez. Y lo digo con mucha rapidez porque es algo, o sea, por lo general el sentimiento de pertenencia al grupo es algo que se va instalando progresivamente, o sea, se va dando poco a poco, ¿no? No es algo que se da tan rápido, pero cuando se da rápido, lo que sabemos, al menos desde la teoría, es que se debe al hecho de que algunas personas que forman parte de ese grupo cuentan con antecedentes parecidos, ¿no? Y en este caso, este grupo de mujeres, varias de ellas, no todas, pero varias de ellas, tenían experiencias, digamos, historiales traumáticos, vivencias traumáticas, ¿no? Habían tenido experiencias de vivencias de abuso, ¿no? En algunos casos de abuso sexual, en algunos casos de violencia económica, en algunos casos, pues, de violencia pues, intrafamiliar, violencias de distintos tipos, ¿no? Entonces venían con ciertos traumatismos, ¿no? Productos, pues, de la historia y en algunos casos estos traumatismos eran de alguna manera, habían sido ocasionados por sus propias parejas, ¿no? Y esto era algo que luego logramos identificar a posteriori, porque al principio simplemente lo que vemos es el fenómeno, ¿no? Ese sentimiento pues de sí grupal, ¿no? Que aparece de forma precoz. Y a posteriori, pues a propósito pues de lo que se va desarrollando en el grupo y a propósito de las conversaciones, a propósito del proceso grupal, es que reconocemos o tomamos pues noticia del por qué se había dado aquel fenómeno, ¿no? Y claro, René Caes, que es un psicoanalista que ha hecho aportes importantísimos para el trabajo con grupos, justamente dice que lo que explica el hecho de que se produzca este sentimiento de sí grupal de forma precoz es que se da una especie de identificación en urgencia, se da un despliegue de identificatorio de manera rápida porque son subjetividades o son sujetos que están en urgencia subjetiva, ¿no? Entonces esta identificación en urgencia es lo que precipita luego esta ilusión grupal, ¿no? Y luego que aparezcan en el relato frases relacionadas con esto que decían estas mujeres. Pareciera que nos conociéramos desde hace rato, ¿no? Pareciera que nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Pareciera que éramos hermanas y fuimos separadas al nacer, ¿no? Cosas así. Y claro, obviamente esa identificación en urgencia, dice Caes, es una condición de posibilidad para que estas personas que formen parte de un grupo, de manera inconsciente, encuentren en estos otros miembros que conforman el grupo un continente afectivo capaz de entenderlas. Un sujeto otro que se convierta en un continente afectivo capaz de comprender lo que les ha pasado y el por qué de pronto toman las decisiones que toman, ¿no? En sus vidas. Entonces, esto que les pongo como ejemplo es un poco como para ilustrar esto último que aparece aquí en esta diapositiva, ¿no? Los problemas pueden surgir desde el dolor, desde la carencia, desde la injusticia, ¿no? Y esos problemas, y yo podría elegir las decisiones que a veces se toman para ponerlo, para ampliarlo un poco más, las elecciones que toman de pronto los miembros de un grupo están justamente atravesadas o determinadas, mejor dicho, por atravesamientos políticos, culturales, históricos, sociales. Y justamente una de las frases, que en este caso llamamos emergentes, emergente grupal, que emergente grupal es un término técnico propuesto desde, vamos, desde la teoría y técnica de grupos operativos de Enrique Pichón Rivière, y emergentes tiene que ver justamente con una frase que es enunciada por un miembro de un grupo pero que al mismo tiempo recoge el sentir de varios, ¿no?
Es una frase que de alguna manera intercepta al portavoz con los diferentes miembros del grupo, en donde se intercepta de alguna manera un sentir grupal, se intercepta la verticalidad del sujeto que enuncia, digamos, aquello que enuncia, la frase que pone, digamos, sobre la superficie del discurso, se intercepta estas palabras con el sentir de los demás, ¿no? Es un emergente. Entonces, cuando de pronto alguien dice algo y los demás se sienten como identificados con aquello que dicen, o no necesariamente identificados, a veces se puede de alguna manera sentir tocados por esa palabra, ¿no? Y a lo mejor quizás de manera consciente no dicen me siento identificado con lo que está diciendo, pero algo de lo que dice me hace eco, ¿no? Me hace eco, me hace resonancia afectiva, ¿no? Me produce algo, ¿no? Y en este caso, en las primeras sesiones, estas mujeres decían, estamos unidas por el dolor. Finalmente, estamos acá no solo porque queremos aprender el oficio de diseño y confección, estamos acá porque estamos unidas por el dolor y estamos acá porque queremos también salir de ese dolor. Todas compartimos esta experiencia. Estamos acá porque estamos unidas por el dolor y queremos salir de allí, ¿no? Y quizás encontramos en el oficio, encontramos en este proyecto una oportunidad para eso, ¿no? Lo encuentran de alguna manera como un salvavidas. Y esto es interesantísimo y fíjense la conexión que se produce entre lo manifiesto y lo latente, ¿no? Porque al final, de alguna manera, terminan tomando como conciencia del por qué toman las elecciones que toman en un momento determinado, ¿no? Pero también al mismo tiempo esa toma de conciencia permite investir de otra manera el proyecto, ¿no? Y el aprendizaje se termina adquiriendo, digamos, un valor diferente, ¿no? Termina adquiriendo un sentido, ¿no? Se vuelve significativo el aprendizaje, ¿no? Porque claramente conecta muchísimo, pues, con la historia de cada una, ¿no? Eso en realidad, eso en relación al saber desde el grupo, ¿no? Ahora pensemos el saber desde el equipo. El diagnóstico sobre un grupo, institución o comunidad surge desde el conocimiento teórico y práctico de los equipos profesionales y técnicos, ¿no? De los resultados que obtienen con cada intervención. Es decir, el saber nace desde el qué hacer, le otorga valor y explicación a los procesos grupales, institucionales o comunitarios. Fíjense que aquí, por supuesto, hay una diferencia, porque nuestro saber está más sostenido en las teorías y en las técnicas, ¿no? Y es por eso que es muy importante que podamos tener justamente conciencia de la manera en que nos posicionamos frente al grupo, porque a veces sin querer queriendo, a propósito de que estamos desde un lugar profesional, podemos terminar colonizando al grupo, ¿no? Imponiendo un sentido desde un saber teórico o desde un saber técnico, ¿no? Entonces es muy importante que nuestros conocimientos estén al servicio de ellos, no que nuestros conocimientos terminen imponiéndoseles al grupo, porque dejaríamos por fuera la subjetividad del grupo y terminaríamos, sin querer queriendo, reproduciendo un sistema de violencia. Lo que pasa es que en este caso es una violencia simbólica, no es una violencia, digamos, explícita, manifiesta, objetiva, pero sí es una violencia simbólica desde la imposición del sentido, ¿no? A propósito de que se supone tenemos un saber. Entonces acá tenemos que ser bastante cuidadosos y habilidosos también, y esto es parte justamente de las habilidades genéricas que se esperan de un interventor psicosocial. Tenemos que ser bastante cuidadosos en la manera en que hacemos nuestras intervenciones. No significa que de pronto de a momentos no pongamos un sentido, de que a momentos no propongamos una hipótesis, de que a momentos no propongamos algunas ideas o no demos nuestra opinión. No se trata de eso, se trata de que sepamos hacerlo, ¿no? Y que vayamos entendiendo los timing también, ¿no? En qué momento hacerlo, pero que se haga justamente después de que se ha logrado dar un espacio para el despliegue de la palabra del grupo, ¿no? Que antes de poner teoría, lo que vayamos a decir a nivel teórico sea un efecto de lo que escuchamos del grupo, ¿no? Y esto que les estoy diciendo es algo que se traslada perfectamente a la clínica, ¿no?
Y es un poco lo que pasa con la psicoterapia individual, ¿no? O con la psicoterapia de pareja o familia, como que es muy importante dar un espacio a la palabra, porque eso es lo que nos va de alguna manera a servir como brújula para luego nosotros levantar nuestras intervenciones. No al revés, porque si no lo que hacemos es teorizar, ¿no? Y si teorizamos, nos desconectamos del sufrimiento, de la realidad, de la subjetividad del otro, ¿ok? ¿Qué otorga un diagnóstico participativo? Conocer y reconocer mejor la propia realidad, los problemas, sus causas y los recursos que también poseen, ¿no? Sus recursos. Me refiero a los recursos, en este caso del grupo. Podríamos hablar de sus fortalezas, ¿no? De sus competencias. Podríamos añadir, en primer lugar, permiten comprender las situaciones que los afectan y aquellas que favorecen el cambio. En segundo lugar, seleccionar conjuntamente áreas de intervención de acuerdo a criterios comunes de priorización, reconociendo su viabilidad. Es decir, a propósito de aquello que pensaron juntos, pueden justamente ir estableciendo una especie de prioridades, ¿no? Y identificando justamente en dónde más les aprieta el zapato, por llamarlo de alguna manera, y en dónde más tienen que eh, prestar atención, ¿no? Como para poder justamente seguir, digamos, adelante y llegar a puerto. Tercer lugar, motivar a la comunidad hacia la búsqueda de soluciones propias, reconociendo su potencial y recursos autogestivos. En cuarto lugar, levantar propuestas de solución compartidas entre la comunidad y las instituciones públicas o privadas, lo que genera pertenencia y adhesión a las acciones que se emprenderán. ¿Qué pasaría si actuamos sin tener un diagnóstico participativo, no? Obviamente esto trae repercusiones, esto trae consecuencias, ¿no? Y una de las consecuencias sería la de errar con la selección de los problemas que se quieren abordar y resolver. Se atienden los problemas secundarios y no los principales o urgentes. Y se terminan interpretando erradamente las causas y relaciones entre los problemas, ¿no? Esto es un poco la consecuencia, pues, de no hacer justamente, pues, un diagnóstico participativo, ¿no? De que las personas de alguna manera se impliquen en sus procesos y que los interventores tengamos justamente esa habilidad y que seamos respetuosos pues de hacer circular la palabra del grupo. Quizás volviendo pues al grupo que les decía como ejemplo, estas mujeres cuando identificaron que estaban unidas por el dolor, pudieron justamente hacer uso del espacio de una manera diferente, ¿no? Lo hicieron suyo, el espacio de grupos de reflexión. El espacio cobró muchísimo valor, se volvió algo significativo para ellas, ¿no? Iban con interés a cada sesión, porque sabían que lo que estaban haciendo allí en cada sesión, que lo que conversaban, que lo que pensaban juntas, estaba muy conectada o muy conectado con la realidad de cada una de ellas. Entonces, claramente iban por deseo, ¿no? No iban porque tenían que cumplir con un trámite o con una tarea específica o porque era un requisito de la formación. Iban con deseo. Entonces se apropiaban, digamos, del taller, ¿no? Del espacio de grupos de reflexión. Y a partir de allí podían justamente pensar aquello que para ellas era urgente, que en este caso era aliviar el dolor asociados a los traumatismos que habían tenido, ¿no? Y esto, por supuesto, fue consecuencia de hacer un diagnóstico. Intencionamos algunas conversaciones que eran promovidas por algunas técnicas, ¿no? Que justamente estaban buscando que ellas pudiesen hacer un diagnóstico de forma participativa de las distintas necesidades que tenían, ¿no? Pero en este caso, yo no les decía, vamos a hacer ahora un diagnóstico de sus realidades. Y en función del diagnóstico que tengan de sus realidades, vamos a poder, nada de eso se decía de esa forma, porque al final lo que produce es una brecha, es una distancia, ¿no? Me convierto como un tecnócrata y entonces la conversación se vuelve fría, ¿no? Se vuelve distante o no se crea pues el clima de confianza y de intimidad que buscamos para que se desplieguen ciertas conversaciones que permitan ciertos procesos, ¿no? Entonces, claro, en vez de explicitarlo, lo vamos de alguna manera, pues, diciendo de manera encubierta, a través de preguntas, de manera paulatina, en función del ritmo que vamos del grupo y, obviamente, claramente, pues, algunas técnicas intencionan eso, ¿no? Entonces, bueno, en este caso funcionó y, bueno, y el resultado fue muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces viendo los pasos del diagnóstico participativo
Y bueno, a manera de resumen, esta lámina pues esquematiza cuáles son estos 4 pasos, ¿no? En primer lugar, identificar el objetivo del diagnóstico participativo, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a hacer? En segundo lugar, levantar un plan de trabajo de diagnóstico. En tercer lugar, realizar el diagnóstico propiamente tal. Y en cuarto lugar, comunicar los resultados. Bastante sencillo hasta ahora, ¿verdad? Identificar el objetivo, levantar una propuesta de trabajo o un plan de trabajo, realizar el diagnóstico y luego comunicar resultados, ¿no? Esto es un poco los pasos pues, del diagnóstico participativo. Es importante precisar para qué se requiere la información, ¿no? Que ustedes van a levantar. Primero que nada, quiénes van a participar, el plazo de la actividad, la pregunta o problemática que los llevará a pensar, ¿no? Es un poco, de alguna manera, partir con una estructura, ¿no? Cuando ustedes de pronto vayan a partir con este trabajo pues, que tienen que hacer, ¿no? De hacer una investigación diagnóstica grupal, es muy necesario que le puedan transmitir a ese grupo eh, el encuadre, ¿no? Y cuando les decimos el encuadre, me refiero básicamente a que les puedan decir claramente, bueno, vamos a hacerlo quizás en 2 encuentros, no sé, eso lo van a definir ustedes, si van a hacer 2 o 3 encuentros con ese grupo, ¿ok? O si va a ser una sesión única, ¿no? Y en esa sesión única van a levantar la información. Si pueden tener por lo menos 2 o 3 encuentros con ellos, sería genial, porque va a ser algo que les va a permitir a ustedes tener mayor información. Y no solamente sacar mayor información, sino que al mismo tiempo les va a permitir crear un vínculo, ¿no? Con ese grupo y puedan a partir de allí poder, bueno, a partir de esa relación, poder profundizar un poquito más, ¿no? Y que ellos, por supuesto, puedan dar información, digamos, de una manera como genuina, ¿no? Y que no se resuma, digamos, la cuestión en un protocolo o en algo que hay que hacer porque hay que salir de paso, ¿no? Sino que al mismo, que no solamente les resulte útil a ustedes porque estén haciendo, digamos, un trabajo para una universidad, sino que al mismo tiempo sea algo útil para ellos, ¿no? Que les entregue algo, que les permita pensarse en algo, ¿no? En torno a una problemática. Entonces es muy importante que definan el encuadre, ¿no? Si lo van a hacer en un encuentro, en 2 encuentros o en 3 encuentros. Obviamente tienen que definir bien eso. Eso lo van a definir ustedes como equipo para que, bueno, obviamente consideren pues el tema del tiempo, ¿no? Porque se supone que tienen un mes para hacer esto. Entonces, si es que lo van a hacer en 2 momentos, por ejemplo, dos encuentros podría estar bien, ¿no? Un encuentro en donde se conozcan, se presenten, de pronto puedan dar cuenta cuál es que ellos puedan de alguna manera presentar cuál es la problemática que puedan tener, pero que esa problemática que puedan tener la puedan presentar a partir de una actividad, ¿no? Que ustedes les propongan, ¿no? Y que de alguna manera sea estimulante como para que pueda circular pues la conversación. Lo importante es que si va a ser en 1 o 2 encuentros, que ustedes les especifiquen eso pues a ese grupo, ¿no? El número de sesiones que van a tener, si va a ser 1 o 2 y el tiempo que va a durar cada sesión, ¿ok? Si va a ser, por ejemplo, de 1 hora, que es lo que les recomiendo que sea, porque va a ser virtual, entonces claramente puede de alguna manera cansar si es más de 1 hora, ¿ok? Y si va a ser más de 1 hora, les recomiendo que tengan un break. Si va a ser una sesión única o va a ser un solo encuentro, pues puede ser de pronto dividido en 2 bloques, ¿no? Que tengan un primer momento de acercamiento, de darse a conocer, de que expongan la problemática, de que conversen y que quizás venga un break y en la segunda parte, pues luego ustedes apliquen pues una técnica que de alguna manera les sirva pues para levantar la información, luego hagan un cierre de eso y que por supuesto les indiquen que van a tener después más adelante otro contacto con ellos para devolverles la información. Ahora, puede ser que si esta es una sesión única, ustedes puedan de pronto, bueno, mi recomendación es que ojalá puedan dar ese feedback en otro momento, ¿no? Y por eso que la idea de que sean 2 encuentros a mí me parece mucho mejor,
porque les permite ir trabajando como con más calma, ¿no? Y poder ir decantando pues la información que se va levantando, ¿no? Aquello que levantan en una sesión, ustedes lo puedan procesar y luego se lo puedan devolver de una manera comprensible, clara, y que bueno, que a ellos les entregue algo, ¿no? Y que a partir de ese feedback que le van a entregar, luego pues se instale pues esta idea de que van a tener otro momento en donde ustedes le van a entregar pues una propuesta pues de intervención. Ojo, que esta propuesta de intervención, ahí después lo vamos a ver cuando llegue su momento para que vayamos con calma, porque ahorita estamos con el diagnóstico. Cuando llegue el momento de la propuesta de intervención, después nosotros le vamos a indicar de qué forma, ¿no? Si es que se la van a entregar a la organización, de qué forma hacerlo. Vamos a ir por parte. Por ahora vamos a concentrarnos en el diagnóstico, ¿no? Entonces el encuadre es fundamental. ¿Quiénes participarán? El plazo de la actividad, cuáles van a ser las preguntas o problemáticas que los llevará pues a pensar. Desde el inicio es necesario que el equipo interventor logre establecer un contacto cercano, que pueda vincularse y socializar con el grupo, equipo de trabajo o comunidad que pretende abordar. Es un elemento central que los dispositivos de atención primaria, si se trata, por ejemplo, de que van a hacer algo relacionado con la salud, específicamente para la implementación y desarrollo del modelo de la salud familiar y comunitaria, es un insumo vital al momento de elaborar un plan de intervención psicosocial considerando el contexto, ¿no? Bueno, dicho en otras palabras, esto es algo que aplica no solamente para los dispositivos de atención primaria de salud, esto es algo que también aplica para otros dispositivos, ¿no? Cuando vayamos a trabajar, por ejemplo, con comunidades, sobre todo, cuando vayamos a trabajar con grupos vulnerados, por ejemplo, es muy importante tener en consideración el modo en que el contexto, el entorno, impacta la subjetividad de ese grupo, ¿no? Entonces es muy importante siempre tener de alguna manera esto presente al momento de hacer el diagnóstico, ¿no? Y luego el momento, pues, de pensar, pues, los resultados, ¿no? Cuando digo pensar los resultados, me refiero específicamente a ese momento en el que ustedes como investigadores luego se van a sentar, pues, a analizar lo que encontraron, ¿no? Y por supuesto a vincularlo, pues, con la teoría, ¿no? Es demasiado importante el tema del contexto, ¿no? Porque, como les he dicho en otras clases, los grupos no son islas, no se tratan de entes aislados, son de alguna manera, pues, configuraciones vinculares, por llamarlo de alguna manera, que están permeados fuertemente por lo social, por la cultura, ¿no? Por el imaginario social. Entonces, es demasiado importante que ustedes tengan en cuenta, pues, esta variable, ¿no? Eso en relación al primer punto, ¿no? Identificar el objetivo del diagnóstico. Entonces, ustedes van a identificar el objetivo del diagnóstico en conjunto con el grupo, para ponerlo en simple, ¿no? Entonces, para eso va a ser esta primera parte, para que ustedes puedan de alguna manera facilitarle a ese grupo un espacio para que puedan pensar las distintas problemáticas que puedan tener, ¿no? Y luego a partir de eso puedan levantarse pues una propuesta pues de intervención. Es el primer punto. Una vez identificado el objetivo del diagnóstico, se debe organizar el proceso a través de un plan de trabajo que debe haber definido las características de los participantes, del entorno grupal, sus recursos disponibles, fecha de inicio y término del diagnóstico, cuál va a ser la metodología que van a emplear, las técnicas y actividades que se usarán, y capacitar o actualizar el equipo interventor de ser necesario, ¿no? Bueno, lo del plan de trabajo de diagnóstico, de alguna manera, pues tiene que ver muchísimo con lo que haya sido, pues, estos primeros encuentros que hayan tenido con ese grupo, ¿no? A partir de esa primera conversación, y es por eso que yo soy más amigo de que hagan esto por lo menos en dos partes, para que puedan ir de alguna manera, a partir del primer encuentro, levantar un plan de trabajo, ¿no? Que les permita a ustedes seguir investigando. Porque claro, justamente a propósito de lo que es el primer encuentro es que van a conocer cuál es la realidad, más o menos, van a tener una aproximación a cuál es más o menos la realidad de ese grupo, ¿no? De cómo se comporta este grupo, de si tienen de alguna manera, de si son buenos para conversar, de si son buenos para hablar, de si son buenos para pensarse, de qué tan urgidos están. Entonces, en función de ese primer momento es que ustedes van a poder identificar un poco
cuáles son las características de ese grupo, cómo es la estructura de ese grupo, y a partir de allí van a poder definir justamente ese plan de trabajo diagnóstico y van a decir, bueno, con este grupo como que mejor va esta metodología en lugar de esta otra, porque es un grupo que a lo mejor le cuesta, qué sé yo, hablar. Entonces, como le cuesta hablar, mejor hagamos cuestiones escritas. O lo contrario, es un grupo que es bueno para conversar, entonces mejor propongamos actividades que inviten pues a la palabra, ¿no? Y que puedan a partir de allí ir pensándose, etcétera, ¿no? O sea, el primer encuentro les va de alguna manera a tomar el pulso a ese grupo y a partir de allí van a poder pues ese plan de trabajo diagnóstico. Luego viene digamos, el momento pues de la ejecución, que es cuando realizamos el diagnóstico propiamente tal, ¿no? Y claro, se trata de la fase del campo, ya propiamente dicha, ¿no? Es fundamental en la recogida de la información, obviamente, porque es cuando estás de alguna manera ya en ese momento, pues, del hacer, ¿no? De la ejecución misma, ¿no? En el transcurso de la ejecución pueden aparecer otros aspectos no considerados. Por ello, se debe considerar modificaciones al plan inicial si fuese necesario. Es decir, que puede ser que en ese momento en el que ustedes estén implementando de alguna manera una técnica, puedan de pronto pues surgir algunas sorpresas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Algo imprevisto, ¿no? Y que de alguna manera los lleve a ustedes a replantearse un poco el modo o la metodología que han pensado para levantar pues la información. Entonces puede ser que a propósito pues de la ejecución ustedes digan, bueno, como que mejor en vez de hacer esto, hagamos esto otro, como para que este grupo pueda de alguna manera pensarse, porque básicamente la idea del diagnóstico es que el grupo pueda pensarse en torno a una problemática, ¿no? Y si el grupo no puede pensarse en torno a una problemática, pues el diagnóstico no les va a salir bien, ¿no? Básicamente eso. Y ya yo les he dicho en otras clases que, bueno, que hay una serie de condiciones que tienen que darse para que un grupo pueda pensar, ¿no? Para que un grupo pueda pensar es muy importante que sí, que haya cohesión, que haya sentido de pertenencia, etcétera, 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 que haya confianza, les había dicho en otro momento también, pero es muy importante que las condiciones estén dadas también del lado del equipo interventor, ¿no? Que el equipo interventor esté preparado para eso, eh, me refiero que haya podido de alguna manera estar afiatado, se supone que ustedes también son otro grupo, ¿no? Y que puedan estar más o menos coordinados y que además se hayan podido establecer cierto lazo, cierta relación con ese grupo que ustedes van a trabajar o investigar. Si está en el objetivo del diagnóstico, será el momento de realizar priorización de los problemas encontrados, de las necesidades surgidas o de las propuestas emanadas desde el grupo, equipo de trabajo o comunidad. Claro, porque puede ser que a propósito de que estén pensando problemáticas, surjan muchísimas problemáticas, que es por lo general lo que pasa, ¿no? Eh, y que puedan, bueno, puede pasar, digamos, de todo, ¿no? Pero por mi experiencia me he encontrado que surgen varias problemáticas. Entonces, la idea es que ustedes puedan justamente, como facilitadores psicosociales, puedan de alguna manera llevar al grupo a que establezca entre tantas problemáticas que puedan tener, cuáles son las más urgentes, ¿no? Y a partir de las más urgentes que puedan focalizarse en una, ¿no? Que puedan detenerse a pensar una y a partir de allí, pues, levantar, pues, luego el plan, pues, de intervención. Porque claramente los planes de intervención se hacen de forma acotada. No podemos, con un plan de intervención, esperar o aspirar a resolverlo todo, ¿no? Porque eso nos convertiría, digamos, en unos ilusos, ¿no? No somos superhéroes. Entonces, la idea es que podamos con el grupo definir cuál es la problemática en la que se quieren concentrar, ¿no? Independientemente de que hayan varias. Y una cuestión que puede servirles como ustedes como eje, ¿no? Para identificar lo que en realidad es lo más urgente, sería como vincular esas problemáticas con la tarea, ¿no? La tarea que haga el grupo es lo que les va a servir a ustedes como norte, como brújula, ¿no? Puede ser que aparezcan problemáticas que son muy reales, que son de alguna manera importantes de resolver, pero que no son tan pertinentes para la tarea. Es decir, no están tan conectadas con la tarea. Entonces, es muy importante que ustedes justamente puedan conocer de nuevo cuál es ese grupo, cuál es la estructura del grupo y cuál es la tarea de ese grupo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Porque eso es lo que a ustedes les va a dar como un marco,
los va a organizar y les va a permitir a ustedes justamente poder encauzar el grupo hacia aquello que tienen que pensar en ese momento, ¿no? El cuarto punto, comunicar los resultados. Se podrán utilizar diferentes medios y o técnicas ajustadas a los resultados encontrados, empleando un lenguaje comprensivo. Esta parte, como siempre, es re importante. Es importante que el equipo interventor haya tenido un momento de discusión previo que facilite la integración de la información. Por eso es que es importante hacer esto por partes, chicos y chicas, porque para comunicar los resultados se necesita un momento de elaboración, ¿ok? Se necesita un momento de elaboración, de procesamiento, de que ustedes, de análisis, de que ustedes se sienten pues a pensar lo que encontraron, las observaciones que levantaron y a partir de allí puedan de pronto armar algo para devolverlo al grupo, ¿no? Para devolverlo al grupo de una manera ordenadita, coherente, comprensiva y acotada, ¿no? No es que ustedes le van a dar un speech, una clase, no se trata de darles una charla, pero sí de darles unas palabras o de devolverles unas palabras que de alguna manera a ellos les resulten como iluminadoras, ¿no? Que de alguna manera integren un saber que estaba fragmentado. Entonces, en resumen, en primer lugar, identificar el objetivo del diagnóstico, luego levantar un plan de trabajo diagnóstico, luego realizar el diagnóstico y por último comunicar los resultados. Ok, fíjate que ahora justamente vamos a ver las técnicas a considerar que pueden ser individuales y colectivas, ¿ok? Y fíjense que estas técnicas que les voy a proponer, algunas de ellas se pueden hacer de forma remota, de forma virtual, otras se pueden hacer de forma presencial, e incluso algunas que se hacen de forma presencial las podemos ajustar y hacerlas, digamos, de manera online, ¿no? Las técnicas individuales, digamos, para hacer el diagnóstico, ¿no? En esto estamos, pueden ser, digamos, bueno, las técnicas de entrevista y de comunicación oral, ¿no? Que buscan información que proporcionen diferentes puntos de vista de una situación, problema o circunstancia, ¿ok? Se pueden usar en cualquier momento del proceso de diagnóstico participativo dependiendo de las necesidades detectadas o previstas. Por ejemplo, pueden ser con entrevistas semiestructuradas, con entrevistas estructuradas o cuestionarios, ¿ok? Fíjense que ya esto de las técnicas individuales, obviamente es algo complementario, porque estamos hablando de una investigación más bien grupal, ¿no? Estamos hablando de hacer un diagnóstico más bien participativo grupal. Pero eso no significa que no empleemos eventualmente alguna técnica individual si es que necesitamos de alguna manera enriquecer el diagnóstico, ¿no? Enriquecer aquello que necesitamos pues estudiar, ¿no? Y tener una comprensión un poco más amplia de la problemática. Entonces, puede ser que así como puedan tener una entrevista, ¿no? Grupal, ¿no? Semiestructurada. Cuando digo semiestructurada me refiero básicamente que puede ya haber una pauta, ¿no? ¿No? Algo que de alguna manera invite pues a una conversación, ¿no? Y se supone que esa pauta, ¿no? Que tiene que ver con preguntas, van a estar relacionadas justamente con aquello que ustedes hayan detectado en el primer encuentro, ¿no? Como que la primera conversación que hayan tenido con esta unidad de análisis, ¿no? Que va a ser el grupo, les va a dar a ustedes luces como para pensar un poco esa entrevista, ¿no? Que luego van a hacer de manera semiestructurada, ¿ok? Entonces, en ese sentido, si se trata, por ejemplo, de una junta de vecinos, puede ser que hagan una entrevista general a la junta de vecinos por completo, pero también puede ser que en función de la problemática también enriquezcan con alguna entrevista individual, por ejemplo, al presidente de la junta, ¿no? O a la presidenta de la junta. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Eh, o que puedan de pronto quizás también tener conversaciones, qué sé yo, con los distintos miembros que conformen esa junta, ¿no? Todo esto va a depender de lo que ustedes quieran hacer, pero pues, lo que quieran hacer, por supuesto, en relación a la problemática pues encontrada. Por ejemplo, en el caso de los grupos de mujeres que yo trabajaba en La Pintana, como se trataba de un grupo de mujeres que quería justamente formarse en diferentes oficios, nosotros por lo general lo que hacíamos era hacer también un proceso de selección, ¿no? Previo. Entonces, antes de que tuviesen ellas entrevistas grupales, como para luego de alguna manera determinar allí si tenían el cupo para participar luego en el programa de formación,
antes de llegar al momento de una entrevista grupal, ellas pasaban por una entrevista individual. ¿Sí? Y en esa entrevista individual era de alguna manera sostenida, bueno, por un instrumento que era semipautado, ¿no? Como que era una entrevista semiestructurada, es la palabra. Entonces, claramente ya había una serie de ítems que se levantaban, ¿no? Y que se tenían que hacer para conocer un poco, por ejemplo, la motivación de estas chicas de participar en este programa, cuál era el deseo que tenían de emprender, por qué querían hacerlo de manera independiente o no, si es que de pronto tenían ya en mente pues la posibilidad de asociarse con algunas otras mujeres, un poco cuáles eran las circunstancias, digamos, cotidianas, cómo eran sus horarios, si había alguna dificultad, por ejemplo, contextual que de pronto impidiera el hecho de que ellas pudiesen asistir todos los días, por ejemplo, a clases. O sea, era una entrevista que de alguna manera nos daba información individual respecto de cada una de las potenciales alumnas. Y digo potenciales porque dependiendo de cómo les iba en esa entrevista, pasaban a una siguiente fase, que eran entrevistas grupales, para luego a partir de allí determinar si luego pasaban pues al programa, ¿no? Que duraba pues 4 meses. Entonces, son ejemplos, ¿no? Que de diagnóstico, pero en este caso pues más individual. Fíjense que estas entrevistas, si pensamos un poquito en esto, en el marco, digamos, en el que nos encontramos, que es online, perfectamente se puede hacer de forma virtual, ¿no? La cuestión es que tendrían que tener claridad de cuál sería pues el instrumento, ¿no? De cuál sería, digamos, la entrevista que van a hacer, cuáles serían esas preguntas. Y cuando decimos que semiestructuradas es básicamente por el hecho de que no son instrumentos que se responden a modo de cuestionario, ¿no? No son preguntas cerradas, no es que se le hace una pregunta, entonces tienen que responder llenando algunas celdas o algunas cosillas del tipo sí o no, o sea, tienen que de alguna manera responder a unas preguntas, pero a partir de esas preguntas se pueden de alguna manera estimular también otras conversaciones, ¿no? Que también, por supuesto, son de interés para el análisis de lo que queramos hacer, ¿no? Eso por el lado de las técnicas individuales, ¿no? Las técnicas individuales las podríamos resumir en entrevistas, que pueden ser estructuradas, semiestructuradas o que pueden ser pues cuestionarios como tal, ¿no? Ahora, las técnicas colectivas. Las técnicas de dinámicas de grupo facilitan la participación inicial de los participantes del grupo, ¿no? O de los miembros del grupo. Entonces, tenemos por un lado las técnicas de visualización, ¿sí? Que facilitan la participación de personas con diferentes niveles de escolaridad. También permiten sistematizar los conocimientos y el consenso. Y miren acá los ejemplos, ¿no? Prácticos. Pueden ser mapas conceptuales, pueden ser esquemas, pueden ser collage, pueden ser infografías, pueden ser sociogramas, pueden ser FODA, ¿ok? Todo esto de alguna manera va a estimular en el grupo pues la posibilidad de que pueda pensarse, ¿no? De que pueda visualizar, de que pueda esclarecer un poco cuáles son las problemáticas que los atraviesan. Por ejemplo, siguiendo la línea pues, de lo que les estaba diciendo con este grupo de mujeres, fíjense que después de que ellas pasaban el momento de la selección, digamos, las entrevistas de selección, que era, digamos, que respondían a este momento individual y grupal, luego pasaba, bueno, luego iniciaba, pues como tal, pues la intervención, ¿no? Y yo le digo intervención porque en realidad eso era, lo que pasa es que, bueno, la intervención se daba en el marco de un programa de capacitación laboral, ¿no? Pero una intervención psicosocial con grupos, ¿no? Entonces, la primera sesión que ellas tenían en el taller de grupos de reflexión, ellas lo que tenían que hacer era pensar un poco lo que ellas venían buscando con la formación, ¿no? Y esto era una actividad grupal. Era una pregunta bastante general, pero que invitaba a conversar, ¿no? Invitaba a un diálogo, ¿no? Y lo interesante de esta pregunta es que de alguna manera estaba orientada a que ellas pudiesen de pronto tomar conciencia, no solo, digamos, de aquello que se supone estaban buscando, ¿no? Con la formación, ¿no? No solamente que puedan declarar lo manifiesto es, bueno, estamos acá porque queremos capacitarnos en un oficio para emprender. Eso es lo manifiesto, ¿no? Eso es lo obvio, eso es lo explícito, ¿no? Pero la idea con esta conversación era que pudiesen también dar cuenta de lo implícito,
Y lo implícito era, por ejemplo, que ellas pudiesen visualizar, ¿no? ¿Cuál era el deseo o cuál es el deseo que subyace, digamos, a este propósito, ¿no? Que tienen de emprender, ¿no? En determinado oficio. Entonces, la idea era que ellas pudiesen justamente dar cuenta de lo que andaban buscando, más allá de la capacitación técnica para emprender. ¿Cuál actividad o qué técnica más bien, porque luego la técnica lleva una actividad, qué técnica utilizaba? Bueno, yo utilizaba la técnica del collage. ¿Mm? Para esta primera sesión. Y básicamente lo que les pedía era a las chicas, luego de que les invitaba pues a hacer una pequeña imaginería, ¿no? Que no sé si ustedes conocen, pero la imaginería es una técnica que se utiliza, bueno, que la utilizamos los psicólogos en distintos campos, ¿no? No solamente desde el psicoanálisis, también lo utilizan psicólogos sistémicos relacionales, también los utilizan psicólogos que se han ido más por la gestal, psicólogos que se han ido por el psicodrama también. Y la imaginería justamente permite visualizar, ¿no? Es un ejercicio en donde se les pide a las personas que cierren los ojos, que se relajen y que hagan una especie de recorrido, ¿no? A través de la imaginación de los distintos momentos que tuvieron que ir como atravesando, ¿no? A lo largo de la vida, como para poder llegar al punto en el que estaban hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se supone que llegaste a esta casa de los proyectos, ¿no? Que era el programa, a propósito de que estabas buscando de alguna manera un programa que te permitiese, pues, aprender un oficio para emprender, pero para llegar acá, tuviste que pasar por distintos momentos, ¿no? Y esos momentos te llevaron, pues, a tomar la decisión, luego llegaste a este sitio, conociste a tales mujeres, estás habitando un espacio otro, un espacio que estás haciendo tuyo, un espacio que te va a acompañar en tu cotidianidad. O sea, le vas dando un speech que de alguna manera resulte como envolvente, ¿no? Que las predisponga para luego otra cosa, que es la de imaginar, ¿no? O visualizar un objeto que de alguna manera se conecte con aquello que están buscando, ¿no? Y esto es algo que es más o menos como subjetivo, ¿no? Que a partir de la imaginación puedan dar con un objeto que más o menos se conecte con aquello que están buscando más allá del oficio, ¿no? Y es esto subyacente y que tiene que ver justamente con el deseo. Y luego les pedíamos que aquello que imaginaran, ese objeto, pudiesen de alguna manera encontrarlo en alguna revista, ¿no? Que pudiesen de pronto encontrar en alguna revista, y le entregábamos revista a las 20 mujeres, que hojearan, ¿no? Revistas y encontraran de pronto alguna imagen que diera cuenta de ese objeto, ¿no? Y bueno, la idea era que luego ellas encontraran quizás una imagen que pudiese ser también una frase, porque les decíamos, bueno, si no hay una imagen como tal, alguna palabra que dé cuenta de eso que vienes buscando, y que esa imagen luego la pegaran en un gran papel craft, las 20, ¿no? Y se creaba un gran collage, ¿no? Con eso, ¿no? En donde las chicas terminaban de alguna manera viéndose representadas a través de distintas imágenes que pues darían cuenta de sus deseos, ¿no? Y es allí en donde se da luego una puesta en común, ¿no? Una puesta en común de aquello que ellas estaban buscando más allá de aprender un oficio, ¿no? Y era muy interesante porque allí era donde aparecían de alguna manera frases que daban cuenta justamente de cuestiones que eran singulares, pero que a la vez eran compartidas, ¿no? Y entonces allí es donde empezaba a crearse o conformarse, digamos, esta ilusión grupal, ¿no? Que es tan importante para los primeros momentos de constitución de un grupo, ¿no? Técnicas de observación de campo. Recogen información en terreno en forma grupal, que posteriormente podrá ser analizada a través de alguna técnica de visualización. Claro, obviamente en el caso pues, de ustedes, podrán justamente pues, emplear, digamos, cuestiones remotas, ¿no? Los mapas conceptuales, los esquemas, el collage, las infografías, el FODA, son cuestiones que la lluvia de ideas, son cuestiones que se pueden hacer de forma virtual. Por supuesto que las técnicas de observación en campo son mucho más complicadas que esas, entonces obviamente en este caso pues sería optar por las primeras, ¿no? Ejemplos de técnicas colectivas, ¿no? La lluvia de ideas, que también es llamada técnicas de brainstorm, ¿no? O la técnica de Osborne,
la técnica Gordon, la técnica de agrupación nominal y la técnica Delphi. Fíjense, la de lluvia de ideas, ¿no? Se utiliza para generar libremente un gran número de ideas que lleven a tomar la mejor decisión en grupo para resolver un problema o aprovechar una oportunidad, ¿no? El facilitador grupal enuncia el problema de manera clara, de modo tal que sea entendido por todos los participantes. Ojo, que para que ustedes hayan podido enunciar de manera clara el problema es porque ya tuvieron un momento previo, ¿no? Estamos acá hablando del momento ya de la ejecución. Estamos acá en este tercer momento, ¿no? En el que se está realizando el diagnóstico, ¿no? Se supone que si un facilitador grupal está enunciando el problema de manera clara es porque ya pasó por esta y esta etapa, ¿no? Es porque ya se supone que ha logrado levantar pues el plan, ¿no? Y que sabe cuáles son las técnicas que va a emplear. Entonces, si es que el facilitador enuncia el problema de manera clara, es porque ya el grupo ha podido de alguna manera transmitir justamente cuáles son las cuestiones que los aquejan, ¿no? Cuáles son las cuestiones que dificultan, ¿no? Digamos, sus procesos. Entonces, en ese momento, pues el facilitador grupal enuncia el problema de manera clara, de modo tal que sea entendido por todos los participantes. Entonces, todos los miembros enuncian tantas alternativas como puedan dar en un tiempo determinado. Ninguna crítica se permite y todas las opciones se registran para una discusión y análisis posterior, ¿ok? Esto es muy importante que esté presente desde siempre, chicos y chicas. Yo les recomiendo que como parte del encuadre tengan siempre presente no solamente decir cuántas veces se van a ver y cuánto tiempo va a durar cada sesión, ¿no? Y qué es lo que van a hacer allí. También es muy importante, como parte de las condiciones para que se pueda desplegar justamente la tarea de pensar, es que ustedes sean desde el primer momento bien explícitos con el tema, por ejemplo, de la confidencialidad, de que lo que se va a decir queda allí, de que es un material que se va a levantar para ellos, por y para ellos, que no tienen que emitirse juicios de valor, críticas, que todo, digamos, que todo aquello que vayan a decir se tiene que dar en un clima de respeto. Todas estas cuestiones que por más cliché que suenen, son demasiado importantes porque son las que van a permitir que justamente el grupo pueda hablar sin necesariamente sentirse amenazado, ¿no? Sin necesariamente sentirse perseguido, aun cuando las ansiedades pueden de alguna manera igual presentarse, ¿no? Pero es muy importante que ustedes como interventores psicosociales marquen eso, ¿no? Esto es parte del encuadre, así como cuando de pronto les llega a la clínica individual un paciente, ¿no? Y en la primera sesión ustedes dicen, bueno, cuando establecen pues su contrato, ¿no? Terapéutico, parte del contrato terapéutico tiene que ver con eso, ¿no? Con la confidencialidad, con el respeto, etcétera, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con los grupos y esto es demasiado importante, ¿no? Muy importante, así que para que lo tengan presente. El segundo punto, técnica Gordon, es parecida a la anterior, o sea, es parecida a la lluvia de ideas. Se utiliza más frecuentemente para resolver problemas de carácter técnico usando la libre asociación. Se alienta a los participantes para que empleen ideas que ya hayan sido sugeridas por los demás, ¿ok? Es decir, a diferencia de la lluvia de ideas, con la técnica Gordon ya tenemos un camino recorrido en relación a las ideas que se tienen que trabajar. Piénsenlo así. Con la lluvia de ideas, por primera vez, los participantes de un grupo se enfrentan a una problemática y comienzan a pensar diferentes posibilidades, alternativas de soluciones, ¿no? En la técnica Gordon, lo que va a pasar es que a partir de posibles soluciones, y esto también puede pasar, puede ser que si se trata de una junta de vecinos, ya han pensado algo, ¿no? Y a partir de ese algo que han pensado, puedan luego hacer un proceso de análisis, ¿no? Es decir, puede ser que tengan X problemática y que frente a esa X problemática a lo mejor ya han surgido 3 posibles soluciones y no saben cuál tomar y bueno, justamente la idea es que en sesión ellos puedan de alguna manera hacer una discusión pues de cuál sería pues la decisión o la solución, mejor dicho, más atingente para ellos, ¿no? Y bueno, para que eso suceda se tiene que dar una asociación libre, ¿no? Cuando digo asociación libre es que puedan comunicar de manera espontánea, de manera libre, aquello que le evoca cada solución. Obviamente, esto se puede prestar y esto es, digamos, parte de lo que es, digamos,
lo desafiante, ¿no?, de nuestro rol como interventores psicosociales, y es que se puede suscitar para que se produzcan, digamos, situaciones dilemáticas, ¿no? Como para que se empiecen a producir especies de divisiones, ¿no? Al interior, por ejemplo, de una junta de vecinos, ¿no? Y empiecen a polarizarse, ¿no? Lo que dice fulanito, no lo que decimos nosotros, ¿no? Y entonces empiecen a aparecer bandos, ¿no? Esto es muy típico, ¿no? Esto es muy típico y con eso no se asusten, es parte de lo que significa un proceso grupal, ¿no? Yo esto se los he mencionado en otro momento y la idea es que ellos puedan, el grupo, pueda transitar de un momento dilemático a un momento problemático, ¿no? Y que a partir de esa asociación libre puedan ir reconociendo que hay elementos de ambos bandos que les acomodan, ¿no? Hay algo, digamos, que dice el bando A y hay algo que propone el bando B que puede llevarlos a una nueva comprensión, que los puede llevar a C, ¿no? Y que a partir de allí puedan de alguna manera lograr, pues, encontrar nuevas vías, ¿no? La técnica de agrupación nominal implica una reunión formal de los miembros del grupo durante la cual cada participante escribe en silencio sus ideas sobre el problema y sus sugerencias para solucionarlo. A continuación, una persona tras otra comparte sus ideas con el grupo, ¿no? Uno a uno. Durante el proceso, una persona escribe las ideas fundamentales en un rotafolio o en una pizarra y después se analizan las ventajas y viabilidad de todas las ideas escritas en el rotafolio o pizarra. Y por último, en consenso, eligen una que favorezca al grupo en su totalidad, ¿no? Obviamente, esto es parecida a la Gordo, solo que la diferencia es que tienen un momento preliminar, ¿no? En donde surgen justamente las soluciones, ¿no? Y a partir de luego de esas soluciones es que se elige una, ¿no? Que sea, digamos, la más viable, ¿no? Ojo que acá, por ejemplo, proponen la idea de rotafolios o pizarra y eso suena como que, bueno, entonces se tiene que hacer solamente en físico, no hay manera, solamente se puede hacer en terreno, no se puede hacer virtual. Sí se puede hacer virtual, obviamente existen modos, ¿no? Existen pizarras virtuales, por ejemplo, pero para ponerlo más simple, pueden ir, por ejemplo, recogiendo lo que proponen cada uno, ¿no? Lo que proponga cada miembro lo pueden ustedes ir recogiendo y colocando en una presentación en PowerPoint, en una diapositiva en PowerPoint. Y esa diapositiva de PowerPoint puede funcionar como pizarra, ¿no? Que ustedes lo van a compartir, ¿no? Por ejemplo, estando en Zoom, comparten la pantalla y ellos van de alguna manera reconociéndose o viéndose en las distintas opciones, ¿no?, que proponen. Y a partir de esas distintas opciones, luego ellos tienen que elegir una. Y ojo que con esto, bueno, básicamente la idea, por eso es que es una técnica de agrupación nominal, que bueno, básicamente la idea es que puedan, a partir de lo que nombra cada uno, agruparse y escoger una, ¿no? Una solución. Y bueno, se hace primero por separado, básicamente con la intención de estimular la diversidad, ¿no? Que puedan aparecer todas las voces posibles, ¿no? Si son 20 personas, que cada uno proponga algo, ¿no? Y luego, obviamente, a partir de lo que aparezca, puede ser que esas soluciones que propongan se agrupen, ¿no? Y digan, bueno, parece que 7 personas coinciden, otras 3 también, y 10 de esos 20 están de acuerdo en hacerlo de esta manera, ¿no? Y aparecen, por ejemplo, tres categorías, 3 agrupaciones posibles, ¿no? O 3 nominaciones posibles. Yo les podría decir que, claro, obviamente a partir de esto, la idea es que puedan elegir y que puedan elegir no desde la votación. Y esto se los digo desde ya, ¿no? Yo, como grupalista, me opongo al sistema de votaciones porque los sistemas de votaciones, ojo, que esto se puede malinterpretar y voy a ser bastante cuidadoso con esto, ¿no? Una cosa es la votación que podemos utilizar nosotros para un sistema electoral, para elegir a un presidente, y otra cosa es, digamos, el sistema que vamos a utilizar para la toma de decisiones en grupos o en comunidades o en equipos de trabajo. Digamos, las tomas de decisiones en grupo no necesariamente tienen que seguir, digamos, el mismo patrón o el mismo modelo que se utiliza en el sistema electoral, ¿no? ¿Por qué las votaciones no son tan favorables para los grupos? Porque producen división.
Entonces, si se produce división, obviamente se producen al mismo tiempo al interior de los grupos segregaciones, exclusiones, ¿no? Entonces, lo que promueve la convivencia, lo que promueve la integración, ¿no? Y el reconocimiento de las diferencias es el consenso, ¿no? Que la toma de decisión se dé por consenso y no por sistema de votaciones, porque puede ser que en el sistema de votaciones, con este cuento de que elegimos lo que diga la mayoría, por ejemplo, si son 20 y 13 dicen tal cosa y 7 quedan por fuera, 7 de alguna manera se van a sentir de alguna manera no parte de un proceso, ¿no? Entonces se van a sentir de alguna manera excluidos de una toma de decisión que es importante porque también los compromete a ellos o los interpela o los implica a ellos. Entonces el consenso es algo que promueve la integración, promueve de alguna manera mucho más la democratización y obliga sí o sí al grupo a hacer algo con la diferencia, ¿no? Entonces, a que lleguen a un punto, ¿no? En donde puedan justamente tomar una decisión en donde todos se sientan de alguna manera representados, cosa que es dificilísima, pero que se logra. Y cuando se logra, el grupo se siente tranquilo porque nadie se siente pasado a llevar, ¿no? La técnica Delphi. Se parece a la anterior, excepto que en esta los participantes no se reúnen físicamente. Cada uno recibe un cuestionario en el que se les piden sus respuestas a preguntas o propuestas de sugerencias para la solución de problemas. Posteriormente, los resultados se compilan y se retroalimentan a todo el grupo, utilizando la información resultante del primer cuestionario que aportaron a los participantes. Se les pide que vuelvan a llenar otro cuestionario, ¿no? A partir de lo que encontraron. Y a partir de estos aportes se les pide que lleguen a un consenso general en torno a una problemática. Bueno, esto implica un pimponeo. Y esta técnica Delphi, ojo, fíjense que es algo que se hace de manera online, ¿no? Es algo remoto. Puede ser complementario a otra técnica. O sea, puede ser que en un encuentro utilicen la lluvia de ideas y puede ser que además de la lluvia de ideas o además de la técnica Gordon, puedan ustedes también, para complementar, enviar un cuestionario a cada uno de los miembros de ese grupo y a partir de ese cuestionario puedan este grupo pensarse en relación a otro aspecto de la misma problemática, ¿no? Puede ser que de pronto algo quede pendiente, o es decir, puede ser que una problemática englobe dos puntos, ¿no? Y que un punto ustedes lo aborden de manera virtual, ¿no? En directo, mejor dicho, en sesión, y puede ser que el segundo punto de una problemática lo puedan abordar a través de un cuestionario, ¿no? Y por último, contarles que existen técnicas e instrumentos de investigación grupal que, bueno, digamos, una cosa es pensar las técnicas de forma individual y colectiva, que es un poco lo que acabamos de ver, y otra cosa es pensar las técnicas en función de si ustedes participan directamente con ellos o no, ¿no? En función de si se hace, digamos, una observación participante o en función de si ustedes hacen una investigación remota, ¿no? Y fíjense que esto también puede complementar, ojo, ¿no? Y por eso es que lo quise incluir en la presentación, porque justamente como estamos haciendo esto de manera online, me parece que es algo que les puede, por supuesto, a ustedes entregar ideas de complementarias de qué hacer. Entonces, el primer punto de la observación participante es todo aquello que les acabo de decir, ¿no? En donde están ustedes en contacto directo, digamos, con ese grupo objetivo, ¿no? Esta técnica se caracteriza por la inclusión del investigador o investigadores dentro de la misma situación que se observa, ¿ok? El que hace de coordinador es aquel que de alguna manera estimula, digamos, en el grupo la conversación. Entonces vamos haciendo preguntas, vamos haciendo de alguna manera algunas observaciones, vamos haciendo algunos señalamientos, algunas interpretaciones también. Somos los que damos las instrucciones, ¿no? Y que luego el grupo a partir de las instrucciones de las actividades, pues las lleven adelante. O sea, somos los que estamos en constante interacción directa con el grupo. El observador participante puede de alguna manera apoyar, digamos, al coordinador, digamos, en esto que acabo de decir, en interpretar, en devolverle cuestiones al grupo, quizás también en explicar alguna actividad, pero el observador participante está de manera activa recogiendo algo que nosotros llamamos emergentes. Y todo esto que les estoy diciendo tiene que ver básicamente con un tipo de técnica, ¿no? Que es la del grupo operativo, que se las comento como ejemplo, ¿no? A partir, digamos, de una escucha más de orientación analítica,
La idea es que podamos ir detectando cuáles son esas palabras, cuáles son esas frases, cuáles son esas reflexiones o esos enunciados dados por el grupo o por unos miembros del grupo que de alguna manera dan cuenta del sentir grupal, ¿no? Que de alguna manera dan cuenta de una problemática del grupo. Entonces, llamamos emergente a esa palabra, a ese enunciado dado por una persona que sirve de portavoz de un sentir del grupo, ¿no? Entonces, alguien de alguna manera habla por todos, ¿no? Entonces, y trae, digamos, sobre la superficie del discurso un emergente grupal. Entonces, el observador participante está detectando esto, justamente. El observador participante es aquel que está, de alguna manera, muy atento de identificar cuáles son esos emergentes del grupo. Entonces, el observador participante luego le devuelve al grupo estos emergentes. Y esto es también una manera de hacer diagnóstico, ¿no? Justamente, es una manera de hacer diagnóstico, solo que siguiendo básicamente pues los principios de la teoría y técnica pues del grupo operativo, ¿no? Las técnicas de autoinformación tienen como principal ventaja la facilidad de respuesta y casi siempre la posibilidad de estandarizar las contestaciones o las respuestas de individuos o grupos para un análisis cuantitativo y o cualitativo, ¿ok? Entre este grupo de técnicas sobresalen en el ámbito de la investigación grupal los cuestionarios autoadministrados, la sociometría, las escalas de comparación y de valoración, las escalas de actitudes, el diferencial semántico, las entrevistas individuales y o grupales. Claramente, en este caso, ahí hay una variedad pues de posibilidades y por ejemplo, cuando decíamos esto de la técnica Delphi, esto de mandar el cuestionario y que ellos lo respondan y que luego a partir de lo que responden levantamos otro cuestionario que luego ellos vuelven a pensar y así, ¿no? Esa técnica Delphi es una técnica de autoinformación, por ejemplo, ¿no? Porque permite levantar justamente una información sin necesariamente tener contacto directo con el grupo. O sea, hay un contacto indirecto, ¿no? Obviamente establecen contacto con el grupo, pero no en sesión, ¿no? Es como a destiempo, ¿no? Entonces, cada uno de los miembros lo puede responder, digamos, en el tiempo que consideren. Obviamente, si ustedes van a hacer eso, tienen que darles un encuadre. Es decir, les mandamos el cuestionario el día lunes y tienen que responderlo a más tardar el día martes a tal hora, por poner un ejemplo, ¿no? Porque así funcionan las cosas, por encuadre. El mundo funciona por encuadre. Si las cosas quedan abiertas, nos volvemos un caos, ¿ok? Entonces, las técnicas de autoinformación tienen que ver con eso, con cuestiones que se envían por correo y que las pueden responder después. Y que bueno, que también allí, por ejemplo, pueden ser escalas de actitudes, o sea, los test psicométricos, cuestiones así, ¿no? Las técnicas documentales. Estas técnicas se caracterizan principalmente por la recopilación y estudio de todo tipo de documentación, notas, cartas, informes, testimonios, actas de reuniones, grabaciones sobre el grupo de estudio. Esta investigación puede desarrollarse sobre alguna actividad grupal ocurrida en el pasado, como sobre grupos presentes también para los que no se dispone de un acceso tan directo, ¿no? Es decir, esto lo podemos hacer de forma remota también. Entre ellas podemos destacar el análisis de contenido y la actividad verbal de un grupo, ¿no? El análisis de un discurso. Bueno, las técnicas documentales, si es que la llegan a utilizar, es complementario también. Y complementario de nuevo, básicamente por lo que les decía, ¿no? Porque se supone que van a emplear al menos una técnica de diagnóstico participativo. Las técnicas documentales justamente son aquellas que les van a permitir a ustedes tener de alguna manera una comprensión, ¿no? Sobre información relevante del grupo, ¿no? Sobre antecedentes del grupo. Hay investigaciones que solamente se basan en esto, ¿no? Que son las investigaciones ya que son más de carácter monográficas, ¿no? A partir de los antecedentes que se tienen de X grupo, ¿no? Se levanta pues un análisis, ¿no? Esto es algo mucho más complejo, a pesar de que se pueda ver como fácil, porque implica justamente hacer un análisis de contenido, un análisis de discurso, tener como bien claridad de cuáles van a ser los ejes pues, de análisis y a partir de allí hacer una discusión crítica, ¿no? Del discurso.
Y bueno, esta discusión pues más crítica pues se hace pues en articulación con cuestiones teóricas, pero claramente implica pues una intersección, diría yo, ¿no? Entre distintos campos disciplinares, ¿no? Y obviamente esta intersección pues va a depender pues del tipo de grupo del que estemos hablando y del trabajo que se quiera hacer, ¿no? Bueno, esto es lo que les traía para hoy. Fíjense que fue una clase bastante práctica. Agradecerles la compañía. Cuídense mucho y pórtense bien. Chao.